Buenas tardes, queridos alumnos del Colegio Marcelino Champañán. Chiquillos, esta es nuestra última clase real. Las demás van a ser retroalimentaciones. Por eso este es el último ticket, ¿ya? Entonces, chicos, para los que estuvieron conmigo al principio, primero A, primero B y primero E, nosotros ya vimos un poquitito más o menos de economía, ¿ya? ¿Y qué es la economía? Pero antes de entrar a la clase propiamente tal, acá vemos dos imágenes. Por un lado vemos a una persona del continente africano, ¿ya? Que, bueno, ustedes tienen que deducir. Pero, ¿qué entiendes por problema económico? El otro lado es una feria de Navidad. ¿Crees que las imágenes observadas se relacionan con el problema económico? ¿Por qué? A partir de las imágenes, chiquillos, ¿piensan que todas las necesidades son iguales? Por ejemplo, acá una persona necesita una cosa específicamente y acá necesita muchas cosas más. ¿Es posible clasificarlas? ¿Qué tipo de necesidades tienes tú y cómo las resuelves? Bueno, todo esto y mucho más tiene que ver con la unidad de economía. ¿Qué es la economía? Economía viene del griego oikos, que significa hogar, ¿ya? Y es la disciplina que estudia la forma en cómo esta disciplina se administra, ¿ya? Pensando siempre, y por eso está en un cuadro verde grande, que las necesidades son ilimitadas y los recursos que tenemos para satisfacerlas casi siempre o siempre son escasos, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos necesidades ilimitadas y recursos con que contamos para satisfacerlas, ¿ya? Por ejemplo, María gana 100.000 pesos, pero en benzina, por ejemplo, ella gasta 30.000 pesos para ir a visitar a su mejor amigo que vive en el campo. En bicicleta, para movilizarse al auto, gasta 50.000 pesos. En ahorro, para los imprevistos, tener dinero para enfrentar los imprevistos, ella tiene 30.000 pesos disponibles. Examen médico le sale 20.000 pesos para sanar que anda mal con su rodilla y 60.000 pesos le sale un diplomado para aumentar su renta en el mediano plazo. Si nos fijamos, acá 60, 20, 30, 50, 30 nos da mucho más de 100.000 pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer María? ¿Qué se le ocurre a ustedes, chiquillos, que tiene que hacer María? María tiene que elegir. Por eso podemos decir estas siguientes afirmaciones. El dinero no alcanza para todo. Nunca alcanza para todo, chiquillos. Tiene que saber cómo lo distribuye. En este caso, María, si prefiere andar siempre mal de la rodilla y eso no le va a beneficiar, por ejemplo, para andar en bicicleta o tomar un diplomado, pero a lo mejor tomar ese diplomado que le va a servir para incrementar su renta, pero puede tomarlo como a medida de préstamo. Debe medir también María las ventajas y desventajas y las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué harías tú, por ejemplo, en el lugar de María? A lo mejor tú no harías lo mismo que yo. A lo mejor tú dirías que vaya a ver a su amigo y que gaste en su rodilla. ¿Ya? Cada uno tiene distintas cosas de ver la vida, por tanto tiene distintas cosas de lo que necesita y distintas cosas cómo distribuye su dinero. ¿Y con qué argumentos tú respaldarías tus decisiones? Por ejemplo, aquí nace el problema económico, que afecta, por ejemplo, a las familias, a todas las personas en general, a las empresas y al Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades, van surgiendo nuevas necesidades. Por ejemplo, supongamos que yo me quiero comprar un departamento. Ya, me compro el departamento. Satisfací mi necesidad.
satisfice mi necesidad. Después hay que amoblarlo. Entonces van saliendo nuevas necesidades. Y a lo mejor, no sé, pues después voy a querer un auto. Entonces las necesidades, chiquillos, van naciendo siempre nuevamente y siempre son ilimitadas. Y lamentablemente los recursos son finitos. Es decir, tienen una escasez. Aquí, por ejemplo, como ya dije, el ejemplo de comprar un departamento, aquí las necesidades son ilimitadas y los recursos finitos. Nuevamente vuelvo a repetir, eso lo tienen que saber muy, muy bien. Las necesidades son ilimitadas y los recursos finitos. Decidir, por ejemplo, qué carrera estudiar. No puedo estudiar 3 carreras al mismo tiempo. Ni tampoco puedo estudiar a lo mejor una carrera tan costosa y tengo que estudiar a lo mejor algo más básico. ¿Qué transporte usar? Por ejemplo, a mí me sirve para llegar al trabajo, por ejemplo, que voy de Ñuñoa, tomo una micro hasta el metro, del metro hasta el Sótero, del Sótero un colectivo y llego a la esquina del colegio. Pero, por ejemplo, si mi necesidad sería llegar rápidamente, a lo mejor sí tengo que, entre comillas, desembolsar mayor recurso, contratar un Uber y que me lleva en 15 minutos al colegio o 17 minutos al colegio, en vez de, por ejemplo, estar 1 hora más o menos en el transporte. Por eso las necesidades son ilimitadas, va a depender de, por ejemplo, del factor tiempo y va a depender también de mis recursos. Yo, por ejemplo, solamente mi recurso es, generalmente es utilizar la micro, el metro y después el colectivo. Entonces, estas decisiones al problema económico tú te enfrentas diariamente. Si yo me levanté más tarde y tengo que llegar temprano al colegio, voy a tener que usar el Uber. Pero si me levanto 1 hora prudente, puedo utilizar mi micro, metro y colectivo sin ningún problema, ¿ya? Entonces, todas estas necesidades pueden considerarse dentro del problema económico. El tiempo también, chiquillos, ¿ya? El concepto tiempo también va dentro del problema económico. Y otra cosa que va juntamente relacionada con el problema económico es la escasez. La escasez es la esencia, chiquillos, de todo problema económico. Es decidir, por ejemplo, qué carrera estudiar, qué transporte utilizar, ¿ya? Todas las sociedades, por ejemplo, Chile, con respecto, por ejemplo, a Inglaterra, ¿ya? Son distintas, son sociedades distintas y tienen recursos limitados. Por ejemplo, nosotros tenemos recursos naturales, ¿ya? Primarios, como por ejemplo la pesca, la agricultura, la minería. En cambio, ellos nos venden a nosotros, por ejemplo, bienes manufacturados, ¿ya? Es decir, productos, que los vamos a ver un poquito más adelante. No pueden producir los bienes y servicios que demandan. Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros compramos bienes, porque nosotros, en manera muy, muy pequeña, con relación a lo que exportamos, construimos bienes, ¿ya? Y obliga a elegir cómo distribuir los recursos, ¿ya? Ejercicio 1, chiquillos. Todos los recursos son escasos, ¿cierto? Y de manera permanente en el tiempo. O sea, siempre va a ser un recurso escaso por toda la eternidad. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente la ciudad de Londres y acá tenemos un departamento en febrero del 2010 para el terremoto, 8.8. Vamos a la pregunta. ¿En qué ciudad se produciría un problema de escasez de vela y por qué? Vamos a mirar de nuevo. En la 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está todo destruido,
y porque no hay ningún suministro de electricidad. Así, chiquillos, la escasez es relativa, ya que está considerada por distintos factores y depende de las necesidades de la persona. Por ejemplo, gracias a Dios en Chile tenemos hartos recursos hídricos, pero por ejemplo, si vamos a un desierto, la escasez va a ser el agua. Acá, en el caso de estas ciudades, la escasez van a ser las velas. Bueno, también el agua, pero por ejemplo, para enfrentarnos en la noche, necesariamente vamos a tener que utilizar las velas. ¿Ya? Las necesidades, chiquillos, van desde lo más básico a como lo más como para uno desarrollarse como persona. ¿Qué quiere decir eso? Desde que lo que es como gregario a las necesidades como para trascender. Es decir, lo principal es la alimentación. Luego, la vivienda. Luego, el vestuario. Después, la recreación. Y después, la educación. O también algunas personas podrían dar vuelta un poco a la recreación y partirían más por la educación. ¿Ya? Son múltiples e ilimitadas y van a depender, por ejemplo, de algunos economistas del contexto cultural y social. Por ejemplo, una persona que es influencer, por ejemplo, va a preferir tener ropa a comprarse un libro. Y ahí puse el libro que más me gusta, Crimen y Castigo. En el caso mío, en vez de comprarme ropa, voy a preferir comprarme un libro. Entonces va a depender siempre las necesidades, además de ser ilimitadas, además son múltiples, ¿ya? Porque a una persona le va a gustar a lo mejor tener más ropa y a otra persona nos va a gustar tener, por ejemplo, más libros. ¿Ya, chiquillos? Por otro lado, esta es la pirámide de Maslow, ¿ya? Abraham Maslow. Las necesidades, como ya hemos dicho muchas veces, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Siempre hay que tomar decisiones. Las necesidades van jerarquizadas, es decir, desde la base de la pirámide a la cúspide. Van a depender de los recursos que tengamos a mano. Van a influir, por ejemplo, el ingreso. Por ejemplo, si yo tengo un ingreso bajo, sería más o menos ahí, por eso está la pirámide jerarquizada. Yo no puedo, por ejemplo, querer comprarme un departamento en Las Condes si yo tengo un ingreso bajo, por ejemplo. Otra cosa es el tiempo. A lo mejor tengo mucho trabajo y no tengo tiempo, por ejemplo, para ir a comprar, o no tengo tiempo para hacer bicicleta. Ya no tengo tiempo para ir a un gimnasio a hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces todo va a depender. El estilo de vida. A lo mejor mi estilo de vida es distinto al estilo de vida de otra persona. Por ejemplo, ustedes, chiquillos, me imagino que todos se levantan tempranito, hacen sus tickets de historia y después almuerzan y siguen con los tickets de matemática, ciencia y lenguaje. También va a depender, por ejemplo, de la edad. ¿Ya? Las necesidades, por ejemplo, de una persona de tercera edad, por ejemplo, va a estar influida, por ejemplo, por los remedios que tiene que comprar, por su ida al consultorio, se va a demorar más en caminar, ¿ya, chiquillos? En cambio, por ejemplo, yo pongo mi caso, yo voy y vuelvo del colegio, veo a mi hijo y me duermo. En el caso de ustedes se levantan tempranito, bueno, ahora entran más tarde, se levantan un poco más tarde, van al colegio, sacan sus tickets, llegan a su casa, si es hombre principalmente va a jugar Play, el FIFA, y si es mujer a lo mejor va a chatear con alguna amiga, ¿ya? Entonces, empezamos desde las necesidades, más básicas como respirar, alimentarse, descansar, bueno, aquí dice tener sexo, ¿ya? Homeostasis, es un proceso que tienen que preguntarle al profesor de ciencias, ¿ya? Homeostasis. Después viene la seguridad física, y ahí tenemos el asunto de la vivienda, tener un empleo para tener
recursos. La moral familiar, de salud, una propiedad privada. Después viene el ámbito de la afiliación, o sea, después de que uno ya tiene como bien estas dos lugares de la pirámide más o menos equilibrados, después viene la amistad, o sea, ya salir fuera de la casa, el afecto, la intimidad. Después viene algo como más importante cuando la persona quiere trascender en el tiempo, el autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y después, más allá, la moralidad, viene la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, aceptación de hechos, resolución de problemas. Entonces vamos desde lo más bajo, que es la respiración y la alimentación, hasta la autorrealización de la persona, que puede ser, no sé, pues a lo mejor para alguien tomarse un viaje, no sé, cumplir un sueño, etcétera. Pero siempre vamos desde la base, que es lo más básico que puede hacer el ser humano, la alimentación y la respiración, hasta lo más alto. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, lo básico de que hace el ser humano. Después viene la parte de tener una casa o vivir en una casa. Después tener una afiliación con alguien, ya sea de amistad o de un vínculo amoroso. Después viene querer tener un autorreconocimiento por las personas que trabajan contigo y tener un respeto. Y después viene la realización, que ya eso viene ya después, por ejemplo, en el caso mío sería, por ejemplo, escribir un libro. ¿Ya? Pero bueno. Vamos a otra cosa importante. La producción y los bienes de servicio. Para satisfacer, chiquillos, las necesidades humanas, se requieren la producción de bienes y servicios, ¿ya? ¿Y esto quiénes lo hacen? Las empresas. Las empresas generan bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Son objetos tangibles. Por ejemplo, un libro, ¿ya? Un vaso, unos lentes, ¿ya? El celular, ¿ya? Que permiten satisfacer la necesidad o utilizarlos de intermediario para la producción de otro bien. Tienen un valor económico, por ejemplo, el agua es más barata, esto va a ser un poquito más caro, pero si te lo regala el gobierno va a ser gratis, para ti, pero no para el gobierno, y esto te va a costar un poco más. ¿Ya? Se tiene que producir a partir de los recursos y obviamente, claro, como dije anteriormente, necesita un recurso. Por otro lado, hay bienes libres que nosotros debemos proteger. Esos bienes libres son libres, no tienen precio, como el aire y el agua del bar. ¿Ya? Y como dije, bienes y servicios. Los servicios, chiquillos, son prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. Por ejemplo, ustedes tienen una necesidad en este momento de aprender. ¿Ya? Ya sea vía presencial, ya sea Meet. Y ahí yo puse una profesora. ¿Qué pasa? Yo le presto mis servicios de profesora de historia. ¿A quién? Al Colegio Marcelino Champañán. En este caso, porque antes prestaba servicios de séptimo a segundo medio, antes de la pandemia, pero ahora presto servicios como profesora de primero medio. ¿Ya? Para ustedes, para enseñarle economía. ¿Me entienden? Los servicios son lo que hacen las personas, ¿ya? Los factores productivos, chiquillos, son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, son tres, yo puse 4, son 3. La tierra, conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción. Por ejemplo, aquí puse la agricultura, la tierra utilizada para la agricultura. Pero pensemos en Chile, Antofagasta, el suelo, ¿para qué se utiliza? Principalmente, ya, pasó el tiempo, chiquillos. Principalmente para la minería. Recuerden que la principal fuente exportadora de Chile es el cobre, ¿ya? 2. El capital, que corresponde al conjunto de bienes que se utilizan para producir, como las maquinarias, tecnología o los humanos. ¿Se acuerdan cuando vimos la revolución industrial, chiquillos?
el capital es todo lo que está dentro de la industria, es decir, la maquinaria y en este caso ya la tecnología. Y si viéramos con palabras de la revolución industrial, los humanos seríamos el proletariado. C, el trabajo. Y aquí tenemos distintos trabajos. Un minero, un arquitecto, ahí puede ser una señorita de banco, ahí puede ser un ingeniero agrícola, ¿ya? Son las actividades humanas que se dedican a producir a cambio de un salario. Disculpen que sea tan autorreferente, pero por ejemplo, yo trabajo, claro, es mi vocación trabajar, pero yo también trabajo y por mi trabajo de ser profesora de historia recibo un salario determinado. Es decir, yo no voy a trabajar gratis, a mí me pagan por hacer clases, ¿ya? Y esto es el cuarto, la iniciativa empresarial. Es decir, aquí van todos los empresarios, ¿ya? La persona o las personas que son capaces de organizar, dirigir y gestionar los factores anteriores, ¿ya? El factor de la tierra, vamos a ver, del trabajo y del capital. ¿Quiénes los gestionan? La iniciativa empresarial, ¿ya? Agentes y relaciones económicas. Esto es todo un flujo que lo vamos a ver en la última lámina. Las familias o economías domésticas, ¿por qué se dice economías domésticas? Porque ahora la familia es un poco más disfuncional, pero cumple dos funciones. Por un lado, proveen a las empresas, la familia, el papá, la mamá, el hijo y el niño, el papá y la mamá, o a veces solamente el papá, va a trabajar a una empresa. Entonces, él provee a esta empresa ¿de qué? De un trabajo. A cambio, esta persona que recibe un salario. Y por otro lado, la misma familia también a otra empresa consume bienes y servicios. Por ejemplo, va a comprar un libro o ropa o un servicio. Por ejemplo, va al cine y ve el cine y ese servicio es dar una película y satisface sus necesidades. Las familias, por ejemplo, si yo voy a comprar el pan, pago el impuesto por comprar el pan, ¿ya? El IVA. B, las empresas. Las empresas, chiquillos, es la función principal en la producción de los bienes y servicios, como ya dije anteriormente. Requiere de los siguientes factores productivos. El trabajo, las personas, en este caso las familias, que trabajan a cambio de un salario, el papá o la mamá. Recuerden que en la Revolución Industrial trabajaban los niños, pero ustedes no tienen derecho a estudiar, derecho a la educación, ustedes no pueden trabajar. Tierra e insumos, es decir, es vital para el proceso productivo, ya sea puede ser una minera o puede ser terreno agrícola. Capital, suficiente para producir, distribuir y vender, es decir, capital, las maquinarias para producir, las camionetas, porque ya no podemos hablar de ferrocarril, ya no se usa, ferrocarril, para distribuir, ahora que se hacen las ventas online, chiquillos, el delivery, ¿ya? Y vender, por ejemplo, un mall, tener un puesto en un mall y vender los productos. Y sí, también pagan impuestos. Y C, el sector público. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuando hablábamos en la Revolución Industrial de, por un lado, Adam Smith, que era eminentemente capitalista, y Karl Marx, que era eminentemente estatista? Bueno, ¿el Estado para qué sirve? Por un lado, para distinguir el sector privado del público, ¿ya? El Estado actúa tiene distintas actividades dentro del ámbito, dentro del país. Por ejemplo, incentiva la actividad del sector privado. Cuando vean, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el Estado se metió en una economía eminentemente capitalista e incentivó, por ejemplo, a que, no sé, el que vendía ollas produjera armamento, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la realidad del país,
el Estado va a incentivar las actividades del sector económico. Y cuando hablo del sector económico me refiero a las empresas, a los empresarios. También crea empresas en sectores estratégicos. Por ejemplo, Chiloé, en los límites del país, tanto en el norte, Magallanes, ¿ya? Y también controla el proceso económico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, con los empresarios mantienen una relación de que, por ejemplo, el pollo, los medicamentos tienen que costar más o menos tanto dinero, no pueden dispararse, los bienes de primera necesidad, por ejemplo, cuando vimos la pirámide de Maslow, no tienen que ser tan caros porque toda la gente en rigor tienen que acceder a ellas, y también presta servicios públicos. Por ejemplo, si yo quiero sacar mi cédula de identidad y quiero ir a un registro, ese servicio me lo presta el sector público. Otros factores también, el sector externo, ¿ya? Como estamos en una economía globalizada, es decir, nosotros compramos y vendimos, nosotros principalmente vendemos recursos naturales, ya dije, como el cobre, las manzanas, el vino, etcétera, en el ámbito de Chile, los agentes económicos en el ámbito internacional, los estados, van a mantener un intercambio comercial entre ellos y obviamente con Chile. Financiero, por ejemplo, el FMI, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, va a prestar plata, por ejemplo, ha prestado plata a distintos países, por ejemplo, por el asunto de la pandemia y las necesidades de sus pueblos. Por ejemplo, nosotros no necesitamos comprar cobre porque ya tenemos cobre. Nosotros no necesitamos comprar frutas a otros países porque ya tenemos frutas. Pero sí, por ejemplo, necesitamos comprar bienes manufacturados, como por ejemplo un celular a Corea. ¿Ya, chiquillos? ¿Y qué van a hacer los coreanos? Los coreanos van a producir celulares, pero ¿qué nos van a pedir a cambio? Nosotros les vamos a vender frutas y cobre. ¿Ya? ¿Van entendiendo el juego? Y aquí tenemos el flujo circular. Si se fijan, tenemos, por ejemplo, el mercado de bienes y servicios, ¿ya? Donde las empresas venden sus productos. Tenemos los hogares o familias. Tenemos mercado o factores productivos, es decir, la materia prima. Y en medio tenemos el Estado resguardando la transparencia y subvencionando muchas veces a empresas para que produzcan un bien determinado que no se está produciendo, por ejemplo, en el país. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué se necesita en Chile? Mascarilla. ¿Ya? O el protector. ¿Ya? Entonces, eso va a ser el Estado básicamente. ¿Ya? O por ejemplo, hay poco empleo. ¿Qué va a hacer? Va a generar empleo. ¿En qué parte? No sé, haciendo, por ejemplo, veredas. Por ejemplo, aquí en Ñuñoa están haciendo veredas. ¿Ya? Entonces están, por ejemplo, gente cautiva que está cesante, está trabajando, por ejemplo, poniendo veredas en las calles. ¿Ya? Y con eso terminamos, pues, chiquillos. El flujo económico es toda esta dinámica que se da desde los hogares hasta las empresas y desde las empresas a los hogares. Los hogares compran a las empresas, los hogares trabajan para las empresas necesitan a los hogares como trabajadores y también necesitan a los hogares como un mercado, es decir, para vender sus productos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, los tickets se los doy después. Cualquier duda, adias@cmch.maristas.cl.